Esther capítulo 4, puesto de pie por favor para descansar un poco los músculos que a veces se duermen, se encogen, se acalambran, ¿verdad? Y así no tenga problema. Esther capítulo 4, a partir del versículo 1. Vamos a leer algunos versículos de ese capítulo. Vamos a seguir con la serie titulada La actividad de Dios. Así se titula la serie. Ya tuvimos un primer mensaje de los primeros 3 capítulos, donde vimos la exaltación de los malos. ¿Recuerda? Eso está colgado en el canal de YouTube. No deje de, ¿verdad?, de compartir ese contenido y comentar y disfrutar, ¿verdad?, de las escrituras, la palabra de Dios. Esther capítulo 4, ¿amén? Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Quise leerlo completo, hermano, porque nos permite contextualizar lo que está pasando. Oremos. Padre, gracias. Una vez más, gracias por la bendición de estar en tu casa y apartar este tiempo, Señor, como día del Señor, adorarte,
como pueblo, como familia de Dios, como iglesia de Cristo. Y mientras te adoramos, escuchamos tu voz, lo que tú quieres decirnos en esta noche. Te rogamos de corazón que nos hables, pongas en nosotros corazones dóciles, humildes y sencillos para recibir tu palabra. Que tú nos hables, Señor, a lo profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, y hagas la obra de transformación, Señor, en nuestras vidas. Haz la obra, Señor, en tu pueblo para edificación y salvación al que la necesita. Te adoramos, Padre. Guíanos con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. La actividad de Dios. Hermanos, hay situaciones en la vida difíciles, momentos duros, momentos cuando la fe puede tambalear, momentos donde nos sentimos tan cargados, tan angustiados, donde a veces no sabemos qué hacer. Pero si hay una cosa que no debe dejar de tener el creyente, el cristiano, el hombre y la mujer de fe, es que hay un Dios en los cielos. Un Dios en los cielos que está obrando, que está interviniendo en las vidas de todos aquellos que le aman. Dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas, buenas y malas, a los ojos nuestros. Porque hay cosas malas que Dios permite, hermanos, y las permite con un propósito perfecto. Que en el momento uno no la entiende, no la asimila, no la digiere. Pero al pasar el tiempo, al transcurrir el tiempo, uno se da cuenta de la mano poderosa de Dios interviniendo. Hermanos, eso es lo que pasa en la historia que estamos mirando en el libro de Esther. Ciertamente, el libro de Esther es un libro muy particular porque en ninguna parte de este libro se menciona el nombre de Dios. Lo dijimos en el mensaje anterior. Pero la mano de Dios no falta en ninguna parte de esta historia. Y eso nos habla, hermanos, de que por más difícil que sea la situación, nunca debemos olvidar que Dios está obrando. Que Dios está trabajando. Que Dios está detrás, interviniendo. Por eso he titulado este mensaje, La intervención silenciosa. ¿Me está escuchando? La intervención silenciosa. Usted no la percibe, no percibe nada. Usted no siente nada. Usted, en ese momento apremiante que usted atraviesa, usted no ve nada de Dios. Y usted se pregunta, pero ¿y dónde está Dios? ¿Se ha olvidado de mí? ¿Me ha desamparado? ¿Me ha abandonado? Eso pudo haber pensado Mardoqueo. Eso pudo haber pensado Esther. Eso pudo haber pensado el pueblo judío. Ahora estamos destinados
a perecer. Nos van a destruir, nos van a eliminar. Un momento difícil, hermano. Póngase en el zapato de ellos, en ese momento histórico. Fue un momento apremiante. Ahora bien, Dios muchas veces actúa de forma silenciosa. Usted no siente nada, no percibe nada, no vislumbra nada, pero en el momento no se percibe su intervención. Pero al final vemos que sí. Por eso dice la Biblia, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tranquilo, aguanta, soporta la tentación, soporta la prueba, soporta la hora difícil. Aguanta, estad quieto. Hermanos, Dios va a intervenir en nuestras vidas. Dios va a intervenir en nuestros hogares, en nuestras familias. Dios va a intervenir en nuestra iglesia. Dios va a intervenir en nuestra nación. Y va a intervenir en el mundo, en las naciones. ¿Cuántas personas en la pandemia no le pasó por la mente, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Para qué lo permitió? Yo no sé usted, pero yo soy de los que cree que la pandemia fue una especie como de limpieza, de sacudida. Fue una especie de prueba para ver quién es quién, en qué pie estamos parados. Hermano, tengo que decirle que hay iglesias que antes estaban funcionando y después de la pandemia no. Y hay iglesias que habían familias firmes ahí. Y después de la pandemia, patica que te tengo, espantaron la mula. O se fueron al mundo, o se fueron a buscar otros horizontes. Hermanos, son las pruebas las que van a purificar nuestra fe. Son los momentos duros los que van a decir en quién realmente hemos creído. Si creemos en un Dios omnisciente, omnipotente, un Dios soberano, un Dios que obra y actúa según sus propósitos. Usted recuerda que el palacio, empezando con Amán, pero aún el rey, Asuero, que su nombre no era Asuero, eso era su título, era Jerjes. El palacio no sabía que Esther era judía. El palacio sabía que Mardoqueo era judío. Miren en el versículo 6 del capítulo 3. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Pero no le pasó por la mente, claro, usted que conoce la historia sabe que Mardoqueo le recomendó a su hija, vamos a decirlo así, aunque era su prima, una prima pequeña. Le dijo, mira, no declares tu
nacionalidad, de dónde eres. Fue algo sabio. Ahora bien, ¿quién fue que seleccionó, escogió, eligió a esa muchacha? Fue Dios. Y la puso ahí. Y mire cómo Mardoqueo, en el versículo 14 del capítulo 4, al final dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, ya Mardoqueo se está dando cuenta que Dios estaba interviniendo, colocando a Esther en el lugar preciso y en el momento preciso. Ese judío que se sentaba a la puerta del palacio real, ahora, después de ese decreto fatal promovido por Amán, una imagen de la bestia, del anticristo, para que usted vea que los anticristos no son de ahora, ni son del futuro. Siempre han habido anticristos, personas que niegan a Dios, que rechazan a Dios y aborrecen al pueblo de Dios. ¿Me está escuchando? Hay gente que no quiere saber de nosotros, ¿eh? Allá afuera. Aquí mismo, en nuestro alrededor, en nuestra calle. Hay gente que cuando uno le pasa por al lado, miran para otro lado. Y el pastor Andrés siempre hablaba de una señora que cuando pasaba por la iglesia, en vez de mirar derecho, uno mira derecho, ¿verdad? Pero no, ella lo que hacía era así. Esas son expresiones de anticristo. Personas que el diablo se le mete en la cabeza y se le mete en el corazón. El Señor reprende. Bueno, pues Amán era así. Y, bueno, ese judío que se colocaba ahí cerca del palacio real, ese insignificante judío, es el instrumento preparado por Dios para salvar a la nación. Y con él, su sobrina, la cual él educó, la cual él crió, la cual él formó en su misma fe. Para que usted vea que, aunque usted no sea padre, si usted es abuelo, si usted es tío, si usted es un adulto, usted puede ser de influencia, marcar la vida de un niño, de una niña. Eso fue lo que hizo Mardoqueo con su sobrina. Fue un padre, él la crió, una muchacha huérfana, sus padres habían fallecido. ¿Y qué demostró Esther? Ser también una mujer de fe, como su papá espiritual, su papá de crianza, Mardoqueo. Esther demuestra ser leal a su pueblo, arriesgando su vida para interceder por este ante el rey. Si perezco, que perezca. Eso es fe, hermano. Eso es confianza en Dios. Eso me acuerda a los amigos de Daniel. Sepa, oh rey, que Dios puede librarnos. Y si no nos libra, aún así no nos vamos a postrar ante esa estatua. Esa es convicción, hermano. ¿Cuánta falta hace hombres y mujeres de convicción? Jóvenes de convicción. Cristianos de fe firme en Dios, en Cristo. Oremos al Señor para que nos ayude a tener una fe sólida. No importan las pruebas, no importan los ataques, no importa las presiones que siempre habrán. Hermano, Dios siempre interviene en la vida de su pueblo. Siempre. Y así lo vemos.
sea de manera directa o indirecta. Podemos recordar un caso donde Dios obró de manera directa. Dios separando las aguas en el Mar Rojo. ¿No fue la intervención directa de Dios? Dios derrumbando los muros de Jericó para entrar a la tierra prometida y comenzar la conquista. ¿No fue una intervención directa de Dios? Y si así usted observa la obra poderosa de Dios en las Escrituras, se dará cuenta cómo Dios interviene de manera directa. Pero hay intervenciones de Dios indirectas. Que usted no ve a Dios delante, pero sí detrás. Hay situaciones en nuestra vida donde usted no ve a Dios ahí, no lo percibe ahí, en el momento, pero detrás sí Dios está obrando. Como dice aquella canción bonita, aunque no pueda ver, Él está obrando. Tremenda alabanza. No sé por qué no la cantamos, podemos cantarla un día. Hermano, Dios siempre interviene. Ahora, la pregunta que yo quiero que tomemos como reflexión es, ya que Dios siempre interviene, directa o indirectamente, ¿qué elementos usa Dios para intervenir? ¿Qué elementos usa Dios para intervenir? A favor de su pueblo, a favor de los que creen y le aman a Él. Bueno, en primer lugar, mire conmigo, en el capítulo 4, versículo 16, parte de la porción que leímos, dice el 15, para tomar la idea, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Recuerden que Esther se enteró de ese decreto fatal. ¿Cuál decreto? O de exterminar a los judíos. Y alguien preguntaría, pero ¿y por qué Esther no sabía eso? Esther tenía, en el texto vemos que Esther tenía alrededor de un mes que no tenía contacto directo con el rey. Habían cosas de Estado, secretos de Estado, que Esther todavía no la tenía a mano. Pero mire, Mardoqueo se enteró porque ese decreto comenzó a divulgarse en las provincias dominadas por el imperio. Entonces, eso creó revuelo entre el pueblo judío. Mardoqueo inmediatamente fue donde la reina, su sobrina, háganle saber. Entonces, cuando Esther se entera, Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Hermanos, Dios siempre interviene, pero hay elementos que Dios usa para intervenir que tú y yo no podemos ignorar. Un primer elemento, aunque aquí en el texto habla del ayuno, y el ayuno es un hábito espiritual, una práctica espiritual que encontramos en la Biblia. Definitivamente el ayuno tiene que estar ligado a la oración. Porque el ayuno cristiano es un ayuno, una abstinencia de alimento con propósito. Y esos propósitos usted debe presentarlos al Señor. ¿Y cómo debe presentarlos? En oración.
Usted comienza un ayuno de mediodía, de media mañana, dependiendo de su situación de salud. No es lo mismo un ayuno de una mujer embarazada que de una persona que no tiene esa condición. No es lo mismo un ayuno de un diabético hipertenso que un muchacho joven que tiene toda la plenitud de la juventud. Entonces tenemos que ser conscientes también. Y la Biblia dice que no tentemos a Dios. Hay personas que se han atrevido a tentar a Dios y han querido hacer ayunos prolongados. Y le da un patatú. Le da un yello. No. Cristo lo hizo porque Él es Cristo. 40 días. Yo escuché un caso de una persona que trató de hacer, como 2 o 3 casos, que trató de hacer eso. Yo no, creo que, no sé si murió, pero se vio mal. Entonces, tenemos que ser, ¿verdad?, racional. ¿Ok? Y saber también que esos hábitos lo hacemos para Dios, no para los hombres. Lo que haga a tu izquierda, no lo sepa a tu derecha. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, en definitiva, uno de los elementos que Dios usa para intervenir es la oración eficaz. En otras palabras, Esther lo que hizo, Mardoqueo, convoca a todo el pueblo, a toda la gente de fe, para que oren por mí. Ayunen con propósito por mí. Clamen a Dios por mí. Para Dios intervenir es indispensable la oración eficaz. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Si no, pregúnteselo a Elías, el profeta Elías, que oró para que no lloviera y no llovió. Y después oró para que lloviera y llovió. Hermanos, la oración es un elemento esencial para que la mano poderosa de Dios intervenga. Esther lo aprendió. ¿Y de quién lo aprendió? De Mardoqueo. Un hombre de fe. Como ya dije, lo más probable es que Esther en el palacio no sabía todas las acciones políticas que estaban sucediendo. Y hacía un mes que no veía al rey, versículo 11. Dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el palacio, en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley al respecto a él ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Es decir, Esther estaba desentendida de eso. Eso pasa muchas veces, aún en los matrimonios. El hombre decide una cosa y la mujer se entera a la semana. Lo ideal sería que se entere de una vez. Ahora, pero hay cosas, por ejemplo a mi esposa, hay cosas pastorales, cosas ministeriales que yo no se las digo. Y no debo decírselas. Primero para cuidar su corazón. Porque a quien el Señor llamó no fue a ella, fue a mí. Entonces, tengo que cuidarla. Pero como ella es un miembro, hay cosas que ella ve, que suceden y que ella analiza, pero las trato en su momento. ¿Me dan cuenta? Entonces, eso puede pasar. Y pasó con Esther. Ahora, inmediatamente Esther se entera de la situación. ¿Cuál fue la reacción de Esther? ¿Tirarse al suelo? ¿Deprimirse? ¿Tirarse a morir?
Ya no hay salida. Dios se olvidó de nosotros. Eso fue lo que ella hizo. Nosotros debemos admirar la reacción sensible y espiritual de Esther. ¿Qué hizo? Pidió oración. Pidió intercesión. Clamen por mí. Rueguen por mí. Ayunen por mí. Esther se dio cuenta de que entrar a la presencia del rey podía significar la muerte. Cuando usted se encuentra en una situación así, si usted no va a Dios, espere lo peor. Ahora usted va a Dios, usted puede confiar en que Dios podrá darle la salida. Él la puede dar. Y así pasó. Los judíos ayunaron y oraron con Esther durante 3 días. Entonces, pasados los días, era el momento de dar un paso al frente por fe e interceder ante el trono del rey. Definitivamente Esther estaba arriesgando su vida. Porque no importaba, era una ley. No importaba quién entrara, sin permiso del rey, tenía que morir. Porque eso implicaba alguna trama conspirativa en contra del rey. Se cuidaba la figura del rey. Esther estaba arriesgando su vida, pero ya la había puesto en las manos de Dios. De eso se trata. Cuando usted está en una situación difícil, no deje de orar a Dios y decirle, Señor, me pongo en tus manos. Me pongo en tus manos, Señor, me encomiendo a ti. Yo no sé cómo voy a hacer, yo no tengo idea, no sé qué voy a decidir. Dame luz, dame dirección, me pongo en tus manos, Señor. Si usted no hace eso, ¿cómo usted espera la intervención directa o indirecta de Dios? La palabra de Dios dice que el corazón del rey está en manos de Jehová. Proverbio 21. Entonces, ¿puede Dios cambiar el curso de la historia, sí o no? Amén. ¿O cambiar las decisiones de la mente y el corazón de la gente, sí o no? Amén. Yo aprendí, recuerdo, con el pastor Andrés, y ustedes lo recuerdan también. Hubo un tiempo donde, bueno, hoy estamos viviendo eso, pero hay momentos en el año donde eso se intensifica, y me refiero a la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Y yo recuerdo que el pastor Andrés siempre decía, oremos para que Dios quite de la mente del ladrón o del delincuente, ¿verdad?, hacernos daño. Que le quite de la mente eso. ¿Puede hacer eso Dios? No lo dude. Cuando usted sale a la calle, cuando usted va a su trabajo, cuando usted va a un viaje al interior o fuera del país, encomiéndese al Señor. Y dígale al Señor, Señor, dirige el guía. Guárdame, Señor, de este tránsito. Guárdame, líbrame, Señor, de los malvados. Encomiéndese a Él. El rey ordenó que ejecutaran al hombre. Y así se hizo. La oración fue eficaz. El hombre, y lo veremos con más detalle en un momento, el hombre que planeó esa fatal propuesta de destruir a los judíos, y luego, todo por capricho,
por soberbia, hacer una horca para eliminar a Mardoqueo, ese hombre, con esa misma horca, fue eliminado. Por eso dice Proverbios 11, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Con qué digo con todo esto? ¿Usted quiere orar de manera eficaz? ¿Seguro? Use la Biblia. Ore con la Biblia. Pero si usted no lee la Biblia, ¿cómo usted va a orar eficazmente? Agarre la palabra de Dios. Tome las promesas de Dios. Tome las verdades y los principios bíblicos. Y ore con ellos. Señor, tú dices. Señor, tú aseguras. Señor, tú garantizas. Señor, tú prometes. Señor, tú declaras. Cuando usted usa la Biblia para orar, hermano, la intervención de Dios vendrá. Porque Dios no tirará al suelo su palabra. Que no le quepa duda. En Proverbios 16, 18, mire lo que dice. Proverbios 16, versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Cuando usted lee pasajes como eso, usted se da cuenta que no importa que el malo, el impío, el incrédulo, se salga con la suya, no importa. Se puede salir con la suya. Pero en el momento, al final, la historia toma un giro. Y siempre los que aman a Dios saldrán victoriosos. Así que la oración eficaz, hermanos, es uno de los elementos que Dios va a usar. Y ore con la Biblia. Amén. Ore con la palabra de Dios. Y a propósito de eso, otro elemento para Dios, que Dios usa para intervenir. Mire Esther capítulo 5. Note conmigo el versículo 9. Y salió Amán, el malvado Amán, ¿recuerda? Salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. ¿Sabe por qué? Porque Esther, el Señor respondió su oración. Ella pudo entrar al palacio real, pero Esther fue sabia, porque ella no le habló inmediatamente al rey Asuero, sino que convocó un banquete. Déjame preparar la mente de esta gente y el corazón de esta gente. Déjame alegrarle el corazón. Como al rey le encantan los banquetes, déjame prepararle banquete. Pero yo no se lo voy a decir hoy, yo se lo voy a decir mañana. Mire la sabiduría, la astucia de esta mujer. Esperando el momento prudente, el momento oportuno, el momento idóneo. Pero nosotros muchas veces somos volados. Queremos resolver isofacto. No, el tiempo de Dios. Tranquilo. Todo en su tiempo. Sea sabio. Actúe en el momento preciso, en el momento correcto, de la manera correcta y de la forma correcta. Eso es sabiduría. Bueno, pues, ella convocó un banquete, invitó a Amán también. Porque ella quería que Amán estuviera ahí y que dé la cara. Y dice el texto,
¿Salió Amán aquel día contento y alegre de corazón? Ah, no, pues yo estoy pegado con la reina. Estoy en buena con ella. Me invitó. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey saliendo, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Otra vez ve a este hombre. Pero no cualquier hombre. Un hombre de convicción. Un hombre de fe. Y eso nos lleva al segundo elemento para Dios intervenir, y es la fe del creyente. La fe del creyente. Nuestra fe, hermanos, es esencial para que Dios intervenga. ¿O no dijo Cristo que si tuvierais fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte, quítate y muévete acá, os será hecho? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este árbol, desarráigate y plántate en otro lugar, os será hecho. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Que la fe es esencial, hermano, para que Dios actúe a través de nosotros. Y si alguien tenía fe, era Mardoqueo, perdón. Mardoqueo. ¿Y cómo lo vemos? En su convicción. Yo no me voy a postrar delante de ti. Tú no eres Dios. Pero Amán quería. Por su orgullo, por su prepotencia, por su soberbia. Pensando que por tener una posición, ya eso le daba a él señorío y autoridad. Pero hay algo que Mardoqueo sabía. Mardoqueo sabía del pacto de Dios con Abraham. Que él nunca permitiría que su nación pereciera. Y él se lo dijo a Esther. Él le dijo, el Señor va a preservar a su pueblo. Pero tú tienes que saber que tú, yo y todos los que estamos hoy aquí, como parte de este imperio, nos van a eliminar. Aunque Dios siempre va a tener un remanente. Entonces estaba en juego la vida de Esther, aunque fuera reina, de Mardoqueo y de todos los judíos que estaban ahí. Entonces, en su ira arrogante, Amán decidió inventarse alguna acusación contra Mardoqueo y hacerlo ejecutar. No aguantaba a Mardoqueo. Tenía que ver al judío Mardoqueo a la puerta, porque éste rehusaba inclinarse ante él. Se le ocurrió ese caprichoso plan malvado. ¿Qué hizo preparar? Una horca de 25 metros de altura, altísima, visible al palacio, para que el rey vea. Pero lo que él no sabía que era su propia muerte la que él estaba preparando. Y no dudamos, ya en ese momento histórico los salmos estaban escritos. Porque recuerden que el momento histórico de Esther, ¿cuándo fue? En los días del cautiverio, en los días de los judíos, ¿verdad? Fuera de su nación. Estaba el imperio persa en ese entonces. Y no dudamos que Mardoqueo había meditado en el Salmo 37. Vamos a recordar ese salmo muy conocido. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad,
porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No dudamos que Mardoqueo haya meditado en ese salmo. ¿Se da cuenta lo bueno que es dedicarle tiempo a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, hermanos, es lo que va a alimentar nuestra fe. ¿Usted quiere que su fe crezca? Míralo ahí. Ese es el abono. La Biblia. Bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, que no le interesa la palabra de Dios ni nada de eso. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, medita en ella, su fe crece, se afirma, y puede venir lo que sea, y usted se mantiene firme. Eso hizo Mardoqueo. Por último, vamos al capítulo 8 de Esther, ya cerrando. Volvamos a Esther. Se me fue. Después de Nehemías. Esther, capítulo 8. Bueno, ya la historia ha avanzado. Amán fue evidenciado, ¿verdad?, como un malvado, como un engañador, un aprovechador. Se aprovechó de la confianza del rey. ¿Hay gente que se aprovecha de la confianza de otros? ¿Sí o no? Definitivamente. A veces en el trabajo nos enteramos de personas con esas características. Uno la conoce, uno sabe bien cómo son, pero el jefe no sabe y le da autoridad, le da poder, le da posición. Entonces esa persona llena su corazón de orgullo, de prepotencia, de altanería, de soberbia, de engreimiento, de jactancia, y se aprovecha hasta que el palo viene, y por su engreimiento choca con el jefe, y entonces el jefe lo pone en cintura. Ah, conmigo te quito. Para que usted vea hasta dónde llega el orgullo y la soberbia del ser humano. Nubla sus ojos, lo ciega y no le hace ver que ese orgullo que lo infla, lo hace subir, también lo va a hacer bajar y caer estrepitosamente. Porque el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado, dice la palabra de Dios. Cuidado con el orgullo. Eso pasó con Amán. Su mismo plan macabro fue su peor enemigo. En el capítulo 8, versículo 7 dice el texto: respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Mardoqueo le había dicho a Esther: mira, acuérdale al rey el decreto, tiene que derogarlo, tiene que echarlo para atrás. Amán había muerto, pero estaba ese problema ahí, pendiente. El problema de la irreversibilidad del decreto permanente.
cuando un rey sellaba un decreto con su anillo, no había vuelta atrás. Había que entrar en un proceso que tardaba tiempo, pero, mire, en tercer lugar, un último elemento para la intervención de Dios. ¿Sabe cuál es? Ya vimos primero, la oración eficaz. Segundo, la fe del creyente. Tercero, la providencia de Dios. La providencia de Dios. Hermano, ciertamente hay situaciones duras en nuestra vida, pero hay cosas que Dios pone, incluye, permite, con el fin de guardarnos y de librarnos y de protegernos. No sé si usted recuerda que cuando se echó la suerte para la destrucción de los judíos, para la exterminación de los judíos, ¿sabe qué salió? Salió 9 meses de distancia para que ese decreto se concretice. Bueno, pues ese tiempo sirvió más que suficiente para echar para atrás el decreto. Pero si la suerte hubiese salido una semana después o un mes después, no había forma. ¿Se da cuenta cómo Dios interviene? La providencia de Dios. La soberanía de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aunque usted y yo oremos o no, o tengamos fe o no, Dios va a cumplir su pacto y va a cumplir sus promesas. Y va a seguir su plan al pie de la letra. Lo único que tú y yo no gozaremos de esa gracia. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Participar de esa gracia o no? Ojalá que sí. El rey no podía cancelar su decreto y en 9 meses a los judíos se les saquearía y mataría. Pero el rey resuelve el problema. Dice el versículo 7. El versículo 8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque en edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Silván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes, los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió el nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados a caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Y agarra el 12. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es en el mes de Adar. Todo eso se decretó y se concretizó en un día. Caballos veloces para derogar el decreto en contra de los judíos. Gloria a Dios, hermano. Dios interviniendo en el corazón del rey a favor de su pueblo. La providencia de Dios. Asuero resuelve el problema autorizando a Mardoqueo a escribir un edicto en nombre del rey. Sin duda podemos ver la providencia de Dios cuando se echaron las suertes, porque le dio tiempo al rey para dar a conocer en todo el imperio la palabra del nuevo decreto. Tiempo hubo de sobra. Así que ya hemos visto qué elementos usa Dios para intervenir.
la oración eficaz, la fe del creyente, la providencia de Dios o su soberanía. A manera de reflexión, hago la pregunta. Hermano, hermana, atención. ¿Está Dios obrando en tu vida? Aunque no lo puedas percibir. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios está obrando? No cabe duda. Dios interviene. Aunque en el momento no lo veas, pero Dios está interviniendo. En los detalles podemos ver a Dios. Pero ¿sabe qué se necesita para ver a Dios en los detalles? Se necesita fe y discernimiento espiritual. Pero si usted sigue en el mundo y las cosas del mundo, perdiendo su tiempo con el pecado y sus deseos carnales, alimentando la carne en vez de alimentar el espíritu. Cuando la Biblia dice, andad en el espíritu y no satisfagáis para los deseos de la carne. Si tú sigues viviendo la vida según tu propia cuenta y según tu propia voluntad, ¿cómo podrás tú discernir espiritualmente la mano de Dios? Se necesita fe y discernimiento espiritual. Se necesita un hombre y una mujer de fe comprometido con Dios, consagrado a Dios, dedicado a Dios, entregado a Dios, que ame a Dios. Cristo asegura a sus discípulos que estaría presente hasta el final, ¿o no? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a intervenir, es su promesa. Dios está aquí. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por el mensaje que tú nos has traído en esta tarde. Qué bueno es saber que tú eres un Dios que interviene. Intervienes aún sea de forma silenciosa. Qué bueno saber que tú estás al lado y a favor de aquellos que te aman. De corazón, Señor, te damos gracias y queremos devolver esa confianza en una vida entregada a cuerpo y alma a ti y a tu causa. Que tú nos uses como usaste a Mardoqueo, como usaste a Esther, como hombres y mujeres de fe, para hacer de bendición a tu pueblo, para hacer de bendición al mundo que tú nos has puesto delante. De corazón, Señor, nos encomendamos a ti, nos ponemos en tus manos, guíanos y dirígenos ahora a cada uno a nuestros respectivos lugares, bajo tu cuidado y protección. Ante ti nos rendimos, Padre, y todo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.